Vamos a comenzar a explicar referente a una herramienta que se encuentra en Windows, pero que de verdad es muy poco utilizada por las personas y es súper importante. Y esa herramienta se llama defragmentar discos. Entonces vamos a ver a continuación de qué se trata esto, y el fin es que todos podamos aprender y entender de lo que se trata esto y de su importancia. Sucede que aquí en la imagen, sí, cierto, podemos contemplar una matriz, cierto, una matriz que tiene celdas y esas celdas están vacías. Entonces, ¿qué comparación vamos a hacer? Sucede que esa matriz que podemos contemplar allí, que podemos ver allí, hace referencia a un disco duro que está totalmente vacío, o a un disco duro, digamos, que no tiene información, o a un disco duro que está acabado de formatear, ¿cierto? Entonces, de esa misma manera vamos a hacer la analogía, ¿ok? Sucede que el disco duro está compuesto por pequeñas celdas en el cual allí se guarda la información. Entonces, teniendo esto claro, podemos continuar. Sucede que cuando nosotros abrimos un documento de Word o un archivo normal, sucede que cuando nosotros le damos guardar, la información no se guarda, digamos, ese documento se guarda en la misma lugar o en la misma zona, sino que esa información sufre un proceso. ¿Cuál proceso? Bueno, vamos a ver a continuación. Sucede que aquí vemos un objeto que está compuesto por 3 cubos, ¿cierto? Pero es un solo objeto. Entonces, cuando nosotros le damos guardar, digamos que ese objeto es el documento de Word, ¿cierto? Entonces, cuando nosotros le damos guardar a ese documento de Word, la información sufre un proceso. ¿Y qué proceso sufre la información? La información sufre el proceso de fragmentar, es decir, que esa información se divide en fragmentos, en pedazos, en trozos. ¿Y qué acontece? ¿Qué pasa cuando eso sucede? Sucede que en el momento en cuando ya, digamos, queramos guardar la información en el disco, la información se va a guardar en trozos, ¿vale? Entonces, cuando ya la información se haya dividido, cuando ya haya pasado por ese proceso en el que se fragmenta, aquí podemos ver la matriz, ¿cierto? La matriz, digamos, que habíamos comparado como un disco duro. Entonces, como se dividieron la información en 3 cubos, digamos, en 3 cubos distintos, entonces el primer cubo se almacenó en la primera celda, el segundo cubo se almacenó en la segunda celda y el tercer cubo se almacenó en la tercera celda. Entonces, ¿esto cómo lo hace? Obviamente, esto lo hace el sistema predeterminadamente. Divide la información y la almacena en las celdas del disco duro, que son miles y miles de celdas muy pequeñas, muy mínimas. Y ahora vamos a entender el por qué es importante el proceso de fragmentar discos. Entonces, aquí dice, después de mucho tiempo de estar guardando información en el disco duro, podemos observar lo siguiente. ¿Qué podemos ver? Bueno, vamos a ver esto. Sucede que nosotros, dentro de nuestro diario vivir, todos los días abriendo nuestro sistema, ¿nosotros qué hacemos? Guardamos películas, guardamos archivos, guardamos cierta información en nuestro disco, y nuestro disco se va poco a poco llenando. Entonces aquí podemos ver que las 3 primeras celdas hacen parte del documento de Word que guardamos, ¿cierto? Que la información se fragmentó, se dividió en pedazos y se guardó. Aquí vemos también esas 2 celdas rojas. Esas 2 celdas es otro archivo que se fragmentó y se guardó. Y así sucesivamente vemos que ya nuestro disco se ha ido llenando poco a poco. Bueno, pero ¿qué sucede? Que nosotros solamente no guardamos archivos, sino que también eliminamos, ¿cierto? Cosas que no vamos a utilizar. Ahora, ¿y qué acontece cuando se elimina en el disco? ¿Qué es lo que sucede? Ya prestemos atención aquí, porque aquí es donde redunda la importancia de lo que es de fragmentar disco. Bueno, sucede que, digamos que vamos a eliminar ese archivo que estaba ahí de color rojo, ¿cierto? Que se dividió en 2 fragmentos, en las 2 celdas rojas. Entonces lo eliminamos. ¿Y qué pasó? Que esas 2 celdas quedaron limpias para poder guardar otros archivos. Sucede que también se eliminó el otro archivo que se encontraba en la parte de abajo, que la flechita nos indica, archivo eliminado. Bueno, también se eliminó y quedaron otras 2 celdas libres. Ahora, cuando nosotros vayamos a realizar de nuevo el proceso de guardar un archivo, digamos, vamos a abrir otra vez un documento de Word. Sucede que, como les expliqué anteriormente, ese objeto con 3 cubos, digamos que significa ese documento de Word, le damos guardar. ¿Qué hace el sistema? Fragmenta la información, es decir, la divide en pedazos. Y después de esto, ¿qué hace el disco? ¿Qué sucede cuando nosotros le damos guardar? Obviamente la información se fragmenta y comienza el disco a buscar las celdas donde está vacío.
para poder almacenar esa información. Digamos que ese documento de Word se dividió en 3 cubos, ¿cierto? En tres fragmentos, en 3 pedazos. Entonces, acuérdense que como quedaron 2 libres arriba, que ahí donde estaban las de rojo, ¿se acuerdan? Que ahí se eliminó ese archivo. Entonces se van a guardar los 2 primeros fragmentos, es decir, que el cubo 1 se guardó en la celda esta, el cubo 2 se guardó en la otra celda, y como en la parte de abajo habían 2 celdas libres y como solo había un cubo por ocupar, entonces el cubo lo ocupó y solo quedó una celda libre. Ahora, ¿qué sucede? ¿Qué acontece? Que cuando tú quieras buscar esa información, ¿qué pasa en el disco duro? En el disco duro él comienza a buscar. Entonces encontró la azul, encontró la otra azul y falta un pedazo de esa información. Entonces él tiene que buscar en el disco dónde está la otra parte del rompecabezas. ¿Y qué pasa? Que esto obviamente va a disminuir la vida útil del disco y va a gastar más recursos, ¿cierto? Entonces allí es donde radica, digamos, la importancia de lo que es desfragmentar disco. Ahora, podemos ver aquí a continuación, ¿para qué desfragmentamos el disco? Sucede que un disco duro sin desfragmentar, la información se encuentra desordenada, la información se encuentra en distintas partes, la información digamos que no está ordenada. Entonces, ¿para qué sirve esa opción de desfragmentar disco? Para reorganizar la información, para juntar la información. Entonces, aquí podemos ver en la parte de abajo de fragmentar que ya vemos las 3 celdas juntas del mismo color, ¿cierto? Y si vemos sin desfragmentar, aquí vemos las dos celdas de color azul y vemos la otra celda por allá lejos. ¿Y qué pasa? Como les dije anteriormente, cuando se quiera buscar la información, él tendrá que buscar celda por celda hasta dónde está, digamos, la otra parte de rompecabezas. Entonces, cuando ya está desfragmentado, ya la información se encuentra organizada y solamente es encontrar un fragmento de la información y se encuentra próximamente la otra, ¿cierto? Eso es como cuando nosotros somos organizados, ¿cierto? Cuando nosotros somos organizados, simplemente lo que hacemos es buscamos, sabemos dónde están las cosas, simplemente llegamos ahí y la encontramos. Pero cuando no somos desorganizados, ¿qué pasa? Fácilmente no sabemos dónde está nada, es un desorden total. Vamos a buscar las cosas y allí no están y nos toca que buscar por toda parte de la casa. Entonces así mismo sucede con desfragmentar disco. Entonces ya tú sabiendo digamos, la importancia de fragmentar disco, esto trae una serie de beneficios. Primero que todo, las aplicaciones más rápidas, reduce los errores, extiende la vida útil del disco duro, esto es muy importante, y seguridad eficiente. Bueno, si te gustó esta información, si has entendido el por qué es importante de fragmentar disco, sígueme en mi página Zonacu.